¿Y vives en la zona calurosa, Daniel? No, profe, vivo acá en una zona que está menos calurosa. ¿Cómo le podría decir? Pegado a Querétaro. Ajá, estamos como a una media hora, una hora, colindando con Querétaro. Ah, ya. Yo conozco, bueno, conozco San Luis Potosí Ajá, y conozco una zona hacia arriba, Matehuala, ¿será? ajá, No, la hay una que se llama, Huasteca, la la Huasteca, Huasteca, la en Ciudad Huasteca. Valles. Exacto, ahí fui, a Ciudad Valles. Ajá, no, ahí sí Y, está calientísimo. no, De hecho, de ahí, allí es mi esposa. sí, ahí sí hace calor, ¿eh? Sí, están bárbaros. Sí, 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 ahí sí, me acuerdo que cuando fui a hacer algo, académico. Y sí Ajá, me acuerdo que di un curso, incluso fue como en un centro así como de turístico y todo eso. Estuvo bien ajá, padre. ok, Bueno, ok. seguimos entonces. Eh, Justifica al menos en 6 líneas por qué es necesario efectuar esta investigación. Eh, a ver, díganme, ¿por qué es importante hablar acerca de esto del respeto a los valores, por ejemplo? ¿No? A ver, tú tienes que decirme por qué es importante hablar de este tema en este momento, o por qué es importante hablar de la contaminación del río Lerma, o por qué es importante hablar de la violencia de género, de la inseguridad, ¿no? O por ejemplo, yo creo que cuando me dicen la inseguridad en México, no, yo no plantearía un tema tan extenso. La inseguridad por ejemplo, en el municipio de Nesa, en tu municipio, Daniel, o en el Estado de México, o en la Ciudad de México, o en San Luis Potosí, yo lo manejaría por esa parte, ¿sale? Entonces, aquí yo les pido, porque hay que checar la rúbrica, nos pide citas. Entonces, yo aquí propondría en la justificación que pusieran una cita de un especialista, ¿sale? Del tema. Acuérdense, ¿qué es una cita, Daniel y Xiomara? Cortar y pegar. Tú encuentras una idea buena acerca del tema que estás trabajando, cortas y pegas, y entre paréntesis pones apellido del autor, la fecha en que se publicó ese texto y la página en la que está. Em, si es de página web, se pone el párrafo. Acuérdense, se los expliqué en la primera clase, segunda clase que di. Ahí chequenlo. Se pone. Si tienen dudas, pues el viernes lo podemos checar, ¿sale? Bueno, eso es. Ahora, también pueden poner la cita, ya sea aquí en la justificación o en la argumentación. Aquí, en la primera justificas y acá tu postura, ¿no? Por ejemplo, yo estoy de acuerdo que las autoridades tienen que hacer algo para descontaminar el río Lerma. O sea, no podemos tener ríos contaminados porque dañan el ambiente, nos dañan a nosotros en la salud, a los animalitos, los daña. Entonces, mi postura es que no deben de estar contaminados los ríos y que se debe de hacer algo para evitar esa contaminación, ¿no? Tú estás en contra de que no se les enseñe a los niños valores, ética, civismo en las primarias. eh, Tú consideras que es una materia que se debe de enseñar o incluso que los padres lo deben de aprender, ¿sale? Entonces, ¿cuál es su postura con respecto al tema que van a hacer? ¿Sale? Xiomara y Daniel, ¿sí queda claro? Sí, sí, está muy bien, profe. Ajá. Entonces, ¿cuál es mi postura? Y si pueden citarla, citen, apóyense de un especialista. Acuérdense que las citas son muy importantes porque te estás valiendo de personas especialistas y te están, digamos, respaldando o apoyando en lo que tú estás diciendo. En todo documento escrito que tú hagas, sobre todo de este tipo de investigación,
lo que tú escribas siempre tiene que estar fundamentado, porque estamos en un proceso de formación. Entonces, como estamos en un proceso de formación, eh, permítanme, es importante que mi formación se retome de otras personas. Obviamente, por eso yo les insistía y qué bueno que están en clase virtual y que las vean si no pueden entrar, porque la clase es el conocimiento que yo te tengo que dar acerca del tema. Si tú no ves las clases virtuales, te va a costar mucho trabajo y lo estoy viendo que así está sucediendo, que entender los contenidos, incluso hasta entender las instrucciones. Por eso me detengo mucho en eso. Bueno, a ver, entonces ahí ya estamos con la argumentación. Ahora, la 5, indaga en Internet tres diferentes disciplinas o técnicas de investigación. Yo me inclinaría por disciplinas en que se han abordado el problema de investigación que elegiste. Describe cada una en 4 líneas como mínimo. Bueno, a ver, si yo estoy hablando de contaminación del río Lerma, ¿cuáles serían las disciplinas que estudian ese fenómeno, incluso que dan soluciones a ese fenómeno? ¿Cuál creen que sería? La biología, muy bien, Daniel, exactamente. La biología, la ecología. Hay ingenierías en medio ambiente, incluso hay ingenierías, no sé el nombre completo, no sé el nombre, hídricas, hidráulicas, ingenierías que trabajan justo el tema del agua. O sea, yo tengo un sobrino que lo he visto una vez en mi vida, pero le voy a preguntar a su papá, fíjense, ¿cómo va? Creo que ya egresó el chico de aquí del Instituto Politécnico Nacional, y estudió una ingeniería en agua, perdón por decirlo burdamente. Eh, Esa disciplina, por ejemplo, ¿no? Puede ser, miren, cuando hablamos de política, eh, puede ser un tanto administración pública, que, que es eh, los programas sociales que se hacen o las políticas públicas. Por ejemplo, yo creo que también entra aquí política, porque se deben de hacer políticas públicas para evitar que la gente contamine el río o las empresas, por ejemplo. A ver, ¿qué sanciones genero? ¿Qué normas? ¿Sí conocen estas normas ISO 9000? Ya ven que hay un montón de normas que hablan acerca de cómo la gente o cómo los empresarios tienen que tener todo en orden para evitar contaminar, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces puede ser también derecho en cuanto a la reglamentación, ¿no? Va de la mano política y derecho. Entonces, esas serían como las disciplinas que yo tomaría y las tengo que explicar. Si quiero hablar, por ejemplo, de la violencia de género en las mujeres, yo puedo hablar de sociología, puedo hablar de psicología, puedo hablar de trabajo social. Hay una carrera que se llama trabajo social que justo hace de eso. Psicología, ciencias políticas, derecho, sociología, por ejemplo, todas esas le entran al tema. Si yo quiero hablar del tema, por ejemplo, tu tema, Daniel, pues filosofía, ¿no? Filosofía es una disciplina que se encarga de estudiar los valores, la ética, eh, la sociología también, ajá, la sociología, y cuál otra podría ser, el derecho también puede ser. A ver, tengo una y no sé si se puede tratar eso en mi tema. ¿Por qué cuando se hacen marchas es necesario hacer destrucción? Ajá. Yo diría la violencia en las manifestaciones.
Yo creo que sería, Xiomara, ese es el tema. El tema sería eh, la violencia en las manifestaciones, eh, por ejemplo, un acto que no debería suceder. Lo digo a la primera que se me ocurre, ¿no? Perdón, yo lo pondría así. La violencia en las manifestaciones, punto seguido, ¿por qué la libertad de expresión se mancha, ¿no? O algo así por el estilo. Yo te propongo esta idea. Eh, y la pregunta sería, ¿por qué hay provocadores en las marchas pacíficas que buscan que se violenten estas y que el saldo sea rojo, ¿no? O sea, pensando en esto, en tu idea, ¿no? O sea, por qué hay un sector de la gente que busca romper las manifestaciones pacíficas o provocar violencia en las manifestaciones pacíficas? O sea, o cuáles son los intereses de las personas que generan violencia en las marchas. Sí, Xiomara, perdón por esta lluvia de ideas así como te la estoy dando, pero yo creo que va por ahí, ¿no? La violencia en las marchas pacíficas sería como el tema, ¿no? Y por qué hay grupos de personas, ¿cómo les llaman a esas personas? Es que así como que rompen, iba a decir rompedores, pero no, no, no es la palabra, reven- reventadores. O sea, ¿por qué hay personas que van a reventar las marchas? Ese es el término, reventadores. ¿Cuál es la finalidad? Puede ser también otra pregunta. ¿Cuál es la finalidad de reventar una marcha? ¿Sale? Bueno, ahora, formular dos objetivos y luego generar hipótesis. Miren, como ya casi estamos por finalizar la clase, yo les quería proponer lo siguiente. Eh, hagan, hagan ya la actividad 5. Esa actividad 5 ya la pueden hacer. Es muy sencilla y no, pero esta no la hagan hasta que vean la clase del viernes, ¿sale? En la clase del viernes me voy a dedicar a explicar con más detalle lo que es el objetivo y la hipótesis. Bueno, ¿no? Y les voy a poner ejemplos de objetivos, hipótesis, etcétera. Los objetivos son, en palabras así como muy coloquiales, las metas. Por ejemplo, uno de los objetivos sería conocer por qué eh, en las marchas pacíficas hay gente que va a reventarlas y genera violencia, ¿no? Sería analizar en los escenarios en donde pueden existir marchas pacíficas, pero que se vayan a violentar por provocadores, ¿sale? O proponer eh, una ética una ética más enfocada a los adolescentes para que ellos respeten la convivencia en sus entornos cercanos, ¿no? En Internet, si ustedes ponen verbos para investigación, les van a salir mucho: analizar, comprender, informar, eh, clasificar, diagnosticar, eh, todos ese tipo de verbos les van a salir y ustedes escojan el más puntual, el que consideren que es mejor. Por ejemplo, identificar los factores que contaminan el río Lerma, o perdón, identificar los contaminantes que más abundan en el río Lerma, ¿no? Explicar la posición del gobierno municipal con respecto a la contaminación del río Lerma, ¿no? Yo creo que mucho de lo de ustedes es informar, conocer, explicar, identificar, ¿no? Identificar los factores que determinan que ya no existe el respeto por parte de los jóvenes a sus maestros, si lo quieres enfocar hacia ese lado, Daniel, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí esos son los objetivos, ¿no?
siempre se empieza con los verbos en infinitivo. ¿Qué es un verbo en infinitivo? Un verbo en infinitivo es ese, informar, clasificar, comprender, analizar, esos son verbos y así se empiezan las investigaciones. ¿Sale? Bueno, y la hipótesis, fíjense, la hipótesis es una respuesta a la pregunta de investigación. Si mi pregunta de investigación dije, ¿cuáles son los contaminantes más abundantes en el río Lerma? La hipótesis es una afirmación, una aseveración. Entonces yo digo, los contaminantes más abundantes en el río Lerma son el PET, heces fecales y plástico, ¿no? Eh, Estos son los que prevalecen más y los que están generando más problemas de contaminación. Eso que estoy diciendo yo ahorita es una hipótesis, una afirmación. ¿Qué función tiene la hipótesis en un proyecto como este? Que cuando yo lo desarrolle, cuando yo vaya a hacer la investigación y el escrito, esa va a ser mi intención, demostrar, por eso también está el verbo, demostrar que los contaminantes más abundantes que hay en el río Lerma son el PET, las heces fecales y el plástico. Entonces yo voy a hacer mi escrito con respecto a eso. ¿Qué tengo que hacer? Pues posiblemente tengo que ir al río Lerma a observar, ¿no? Y tal vez no sean esos los contaminantes, más bien parece ser que pueden ser los hidrocarburos de las empresas, ¿no? Pero yo tengo que ir a hacer, o lo hago documental, busco trabajos documentales acerca de la contaminación de ríos, del río Lerma, y sobre eso yo lo voy haciendo. En la hipótesis es un párrafo, en la hipótesis es un párrafo, Daniel, ¿sale? Un párrafo de dos, tres líneas, cuatro máximo, ¿no? Pero eso lo vemos en la clase del viernes, ¿te parece? Si quieres si quieren ir adelantándole, adelántenlo, ¿sale? Yo les diría, no lo entreguen todavía, porque si bien ya más o menos tienen ustedes las ideas, porque se las acabo de explicar, considero que el viernes profundizo, pongo más ejemplos y creo que les puede quedar más claro. Ya que si ustedes ven la clase del viernes y dicen, ah, sí, mi trabajo está bien, lo suben inmediatamente. ¿Sale? ¿Les parece? Daniel, Xiomara. Ahorita, por ejemplo, que Xiomara habló de esto de las manifestaciones, estaba viendo lo del ascente de los maestros, el paro que están teniendo, eh, y se equivocaron hoy rotundamente al pegarle a la prensa, a los reporteros, porque si algo tienen que tener muy claro ellos, es tener una buena, se le conoce como una buena prensa, porque nosotros nos informamos de ahí y yo me metí, por ejemplo, a X o a Twitter y muchos periodistas estaban sacando esa nota y estaban criticando muy fuerte a los maestros, ¿no? Yo creo que lo más emblemático, Xiomara, también para que lo pienses, son estas marchas del 8 de marzo, estas marchas feministas que tienen un propósito muy importante, muy interesante, pero ya ves que hay un bloque negro que empieza a pintar, empieza a golpear, empieza a destruir. También por ahí, Xiomara, lo puedes tú ir enfocando, ¿sale? Si quieres, adelántale algo y el viernes, si puedes estar, el viernes sería a las 11, lo podemos. ¿Sí podrían ustedes el viernes a las 11? Ok. Muy bien, ok. Pues te espero, Xiomara, Daniel. Si no puedes, Dani, subo luego la actividad, digo, perdón, la grabación, y cuando tengas un tiempo, es justo ese viernes, le escuchas, ¿te parece? Y ya para que termines.
tu trabajo. Bueno, pues muchas gracias, me dio gusto saludarlos, conocerlos, qué bueno que se metieron a la sesión virtual. Si no pueden, pues escúchenla, pero ya se dieron cuenta porque es lo que les decía en la retroalimentación, porque es importante que vean las sesiones virtuales, porque hay cosas que hay que puntualizarlas y con esto siempre les digo, alumno que entra a la sesión virtual, alumno que siempre va a entregar un buen trabajo, porque estuvo presente en los datos que se les da. Bueno, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Chao. Saludos, profe, hasta luego. Saludos, hasta luego.